Iniciamos nuestro recorrido cruzándonos a Colombia, desde el eje cafetero hasta Uribia en La Guajira, un total de 1.143 kilómetros, pasando por los departamentos del Quindío, el Tolima, Caldas, Boyacá, Santander, Cesar, Guajira, un total de 11 peajes y un montón de cámaras de fotomultas. 5 de la mañana, nos estamos preparando para el recorrido a La Guajira. Estamos saliendo aquí de la Plaza de Bolívar de Armenia. Salimos de Calarcá y empezamos a subir el Alto de la Línea. Estamos aquí a la entrada del peaje del túnel de la línea, pero nos cogió un trancón. Se vino un derrumbe y aquí estamos esperando a que habiliten la vía. Sí. Yo tengo el colpás, ¿será que me lo cobró o no? No. Gracias. Empezamos a bajar a Cajamarca. Se habían pasado una gran cantidad de tractocamiones que cuando abrieron el peaje salieron disparadas y subiendo hacia la línea en la vía entre Ibagué y Cajamarca, un trancón enorme. Hasta aquí llegó el trancón, pero el trancón de Ibagué hacia Cajamarca. Ya vamos para Cajamarca, la parada no la hicimos en Cajamarca, vamos a hacer la parada en Ibagué. Bueno, aquí no nos vamos a meter por el viaducto, nos vamos para evitarnos ese peaje, vamos a pasar por Coello. Ya tomamos el desvío hacia Coello. Entre el peaje alto de la línea y el peaje Coello-Cocora, una distancia de 53,7 kilómetros. La parada no la hicimos en Cajamarca, la parada la hicimos aquí a la entrada de Ibagué, en el lado de Boquerón. Vamos a estar en este restaurante pequeño a borde de carretera. Un desayuno que parece un almuerzo, porque la próxima parada en unos 400 kilómetros. Nos dirigimos a Mariquita y vamos bordeando Ibagué por la ruta de las glorietas. Vamos bordeando Ibagué para no entrar a Ibagué y no demorarnos tanto. Ya estamos tomando la vía hacia Marroquín. La distancia entre el peaje Coello-Cocora y el peaje de Alvarado es de 49,1 kilómetros, una carretera nacional en buen estado, con un ancho de 2 carriles por sentido. La vía está pavimentada y señalizada y cuenta con algunos puentes y glorietas. Peaje Alvarado, 13.700. ¿Me registró? Muy amable. Gracias. El municipio de Alvarado, ubicado en el departamento del Tolima, Colombia, se ubica a 27 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento. Vamos pasando por Alvarado vía Mariquita. Venadillo es un municipio con una rica historia y cultura y ofrece una gran variedad de actividades para los visitantes. Es conocido como la ciudad de la avena por su producción de avena. El municipio es hogar de una gran comunidad indígena, principalmente de la etnia Pijao. Entrada al Nevado Santa Isabel. Vamos por Lérida, más cerca de Armero. Lérida es conocida como la Puerta de Oro del Tolima por su ubicación estratégica en el norte del departamento. Estamos por Armero, el puente que pasamos es el puente Lagunillas, por donde bajó la avalancha, pero mucha parte de la avalancha entró a esta parte que llama Armero. Aquí este era el hospital a mano izquierda y ya a la derecha tenemos todo lo que fue Armero y todo lo que se inundó en ese entonces. Guayabal, Tolima, es de hecho una ciudad que fue creada para realojar a la población de Armero, Colombia, luego de la devastadora erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. Más arriba de Armero llegamos a Guayabal, Armero, que es por lo que estamos pasando. Estamos pasando por Mariquita, nos desviamos hacia Honda, la vía Honda. Mariquita, la cuna de la historia de Colombia, por su papel crucial en la fundación del país. Entre el peaje Alvarado y el peaje Honda Mariquita, 93,6 kilómetros. Peaje de Honda, 13.700. Gracias. Con el colpás pasa uno derecho, simplemente lo registran, el chip registra y pasa uno derecho, le abren la vara a uno. Honda es conocida por su arquitectura colonial bien conservada, incluida la Catedral de San Bartolomé, la Plaza Mayor y el Puente de la Magdalena. Honda a la izquierda y continuamos para Magdalena, me llevamos para La Dorada y seguimos subiendo.
La vía derecho nos lleva a La Dorada y Medellín. En la próxima glorieta a la derecha nos desviamos para Honda o para Bogotá. Hacia la derecha viajas para Bogotá y continuamos derecho vía Medellín al norte del país. Glorieta Medellín, pero seguimos para La Dorada. Guarinocito tiene importancia cultural para la región, representando un lugar de esparcimiento y actividades tradicionales. Guarinocito es famoso por su belleza natural, que abarca un cuerpo de agua sereno conocido como la Charca de Guarinocito. La vía entre Guarinocito en el Tolima y La Dorada en Caldas es una importante carretera que conecta dos departamentos colombianos, Tolima y Caldas. Esta carretera es parte fundamental de la red vial nacional y es utilizada tanto para transporte de carga como para movilización de personas entre estas dos regiones. Esta ruta atraviesa paisajes variados y esencialmente montañosos, característicos de la geografía andina colombiana. Es un trayecto que, debido a su importancia estratégica, se ha modernizado y mejorado a lo largo de los años para garantizar una conectividad eficiente y segura. Vamos pasando por La Dorada y vamos para Puerto Salgado. La Dorada Caldas, que es conocida por su clima cálido y su ubicación estratégica en el centro del Triángulo del Café en Colombia. La primera tanqueada del camino, ¿en dónde estamos aquí, mi amigo? Puerto Salgar. Puerto La Salgar. Guaira. Gracias. Primera tanqueada, 135 de comida este carro. Este trayecto se encuentra ubicado en el departamento de Caldas. Vamos para el peaje de San Vito, llamado el terror de las vías, una vergüenza nacional. Esta es la manera como han llamado a este tramo de la ruta. ¿Usted qué opina? Deja tu comentario en la caja de comentarios debajo del video y regálame un like, porque seguimos subiendo para La Guajira. Entre el peaje de Honda Mariquita y el peaje de San Vito Cimitarra Santander se tiene una distancia de 158 kilómetros. ¿Cuánto vale, niña? ¿Cómo llama el peaje San Vito? Muy gentil, gracias. Peaje San Vito, 13.500. Aquí no tenían el servicio de Colpás, tuvo que pagar el efectivo. Hay que traer plata para pagar algunos peajes. Puerto Berrío se convirtió en epicentro de comercio regional y en sitio obligado para el tránsito de carga, pasajeros y turistas. A la derecha Puerto Berrío. Seguimos para el norte tratando de llegar a La Guajira. Hoy hacemos nomás la mitad del camino. Corredor arterial complementario de competitividad de alta importancia estratégica para el desarrollo del país. Por este sector ya tenemos a Puerto Aragón. El río Carare presenta condiciones geográficas particulares al tratarse de una zona con posibilidades comerciales con el Océano Atlántico y la provincia de Antioquia. Si te ha gustado el video, te invito a compartirlo en tus redes sociales y enviar el link a familiares y amigos. Entre el peaje San Vito Cimitarra Santander y el peaje Aguas Negras Puerto Parras Santander hay 74,6 kilómetros. Peaje Aguas Negras, 13.500. Muchas gracias. Van siendo las 6 de la tarde y llevamos 500 kilómetros. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación del nuevo contenido. Estamos muy cerca de Barranca Bermeja, pero nos quedaremos en el Hotel Maitamá a borde de carretera. Ya San Alberto nos cogió la noche. Nos vamos a quedar aquí en el Hotel Maitamá. Es un hotel a borde de camino. La acomodación nos dieron una habitación con 7 camas, la dejaron en 260, y habitación matrimonial para 2 parejas, querimos 11 personas, cada habitación de estas a 100.000 pesos. La cena en el restaurante contiguo al hotel está más o menos a un promedio de 22.000 pesos por persona. Entregamos la habitación aquí en la parte de recepción. Ahora nos dirigimos para la parte de parqueaderos, porque ahora sí nos vamos para el norte. La idea es llegar a La Guajira, vamos a tratar de llegar al Cabo de la Vega. Mario, aquí estamos en, ¿cómo se llama este? El Maitamá, este hotel. Sí, señor. ¿Y de aquí para dónde vamos ahora? Nos dirigimos hacia el norte,
vamos a ir al desayuno a la San Alberto. Y como no estamos a mitad del camino, salimos muy temprano de nuevo a la ruta, y nuevos paisajes y el deseo de comer una carne ahumada de la cual me han hablado en todo el camino. Pero el sitio se encuentra a 100 kilómetros, pero para allá vamos. Vamos pasando por el río Sogamoso, el cual representa aproximadamente el 17% del caudal del río Magdalena. Es uno de los ríos más importantes de Colombia, ya que es fuente de agua para varias ciudades y centrales hidroeléctricas. Del peaje Aguas Negras al peaje La Gómez son 103 kilómetros. ¿Cómo llama el peaje? Buenos días. ¿Cómo llama el peaje? Gómez, muy amable, gracias. San Alberto se encuentra a 43 kilómetros, Agua Chica a 110 kilómetros y Santa Marta a 447 kilómetros. Ya no pienso en mis sentaderas, pues vamos para el segundo día de conducción y nuestra meta es Punta Gallina en La Guajira con llegada a Uribia, y llegamos al restaurante del desayuno. Mario, aquí paramos a desayunar. ¿Cuál es el cuento de la tal carne oreada aquí? Pues es una carne especial que hacen acá en este San Alberto. ¿Estuvo pedido ya? ¿En qué sitio es que estamos? San Alberto Cesar. San Alberto. Y aquí vinimos desde muy lejos a comer la tal carne oreada. ¿Eso qué es? Es carne de res ahumada. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y en qué sitio es que estamos? ¿Cómo llamaste? El retorno Ah, bueno. de San Alberto. Y aquí ofrecen, aparte de eso, que es lo que más sobre que le doy con un repertorio el tenaz. Fresca, oreada, sudada, lomo, pechuga, sobrebarriga, gallina, pollo. Ah, bueno, aquí vamos a pegar una desayunada bien tenaz. Muchas gracias. De una, listo. El caldo de costilla con la bandeja de la carne oreada, 22.000 pesos. Rico y muy barato. Vamos a tanquear, estamos más o menos a la mitad del camino aquí en San Alberto para continuar hacia el norte. Vamos a tanquear en este sitio siempre la gasolina está más barata. Vamos a aprovechar para tanquear acá. Acá la tanqueada fue de 80.000 pesos. Y aquí en el camino un compañerito que está comiendo aquí afuerita, buena persona, bacano. ¿Cómo llama usted, mi amigo? Ismael. Alejado de todo, ¿cierto? Que es lo más importante. Que era lo que me estaba diciendo, que cuando se aleja uno de qué, hermano. Cuando se aleja uno de Dios, tiene todas las desgracias y todos los sufrimientos y los desesperos. Y llama al diablo al mismo tiempo. Cuando usted cuenta con Dios, cuenta con lo más lindo, lo más hermoso y lo más sagrado que es tener a Dios en su mente, en su corazón, en sus caminos, y que nunca le falte con nada ni a usted ni a su familia. Siempre cuenten con Dios donde quiera que estén, regálenle en dos Padres Nuestros cuando se acuesten, cuando se levanten. Y cuando siempre está la alguna comidita y todo, ¿sí o no? Siempre, nunca le falta nada ni le pasa nada. Siempre se cuenta con Dios, regale a Dios una petición en medio de los Padres Nuestros. Aquí asustamos al primero, se fue para el baño y nos le escondimos en los carros y güey, mi hijo salió más asustado. Ahora sí arrancamos. Ya en todo el paisaje de esta zona es plano, sabana. La cordillera central la dejamos hace rato. Vamos por un paisaje completamente plano. Un cultivo de solo palma por esta vía. Ya vamos llegando a San Alberto. ¿Llego con paso o pago efectivo? Efectivo, Bueno. todavía no funciona el contrato. ¿Cuánto vale, niño? Muy amable, niña. 12.500 este peaje. Del peaje La Gómez Santander al peaje Morrison Cesar hay 94.3 kilómetros. La importancia de Pelaya Cesar en Colombia radica principalmente en su papel como municipio agrícola y en su contribución al desarrollo económico regional. Los principales cultivos son el maíz, el arroz, el café y el plátano. La gente de Pelaya son personas amables, cálidas y hospitalarias. Se caracterizan por su fuerte sentido de comunidad y su amor por las tradiciones. Pelaya es un municipio con un gran potencial turístico. Vamos pasando por Pelaya, vamos en la mitad de Pelaya. Entre el peaje Morrison Río Oro Cesar al peaje Pailitas, La Mata el Burro Pailitas Cesar, Bueno, amigo. hay 90.8 kilómetros. ¿Cómo llama el peaje, niña? Peaje Pailitas, valor 12.300.
Vamos por la Ruta del Sol, sector 2, vía a Pailitas, con una altitud de 77 metros sobre el nivel del mar. Pailitas es conocida como la Puerta de los Charcos, porque su acento no es costeño, sino que proviene de los Santanderes. El municipio recibió su nombre por la abundancia de pozos de agua caliente natural en la región. Pailitas es un importante productor de panela, un producto típico de la región caribe colombiana. En mi celular tengo activa la ruta trazada en Google Maps. Llevo la aplicación Waze que me informa de todas las novedades de la vía. Nos estamos acercando a Curumaní, que brinda posibilidades extraordinarias para el establecimiento de una industria panelera con miras a crear nuevas fuentes de trabajo. Vamos pasando por Curumaní. Un saludo, mi niña. ¿En qué sitio estamos? Estamos en San Roque. Ah, en San Roque. ¿Usted qué trabaja? Es el mercado informal, ¿cierto? Sí, señor. Un Vendo tinto. tinto. Ah, qué bueno. ¿Vive en esta zona? Sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo llama usted? Yo soy Yus Lady Quintero. Yo, Lady Quintero, ahí la va a ver mucha gente. Qué bueno. Gracias saludos. por su amabilidad. Se vamos, lo cortico también. Así vamos. Muchas gracias. También me da otro tinto. Ya se acabó. Ah, vea, eso es que acabó con el surtido. Se acabó. No hay más. Pero allá al frente hay. Ah, ya le acabó el surtido, le fue bien hoy. Claro. Muchas gracias, niña. Muchas gracias. ¿Cierto? Pero esta es carretera porque Claro. Ustedes están orilladas. uno está ofreciendo la gente. Eso es Mamoncillo, ¿cierto? Tiempos que no lo veía. ¿Y cómo ha estado la ventica hoy? ¿Buena? Bueno, hoy no está mucho buena nada, está un poco grave. Ya le vamos a comprar un Sí, paquetico. Porque no está la venta así como uno. Muchas gracias. Salúdeme pues acá. Chao, mi amor, que vaya con Dios. Muchas gracias. Bueno, amén. ¿Cómo es su nombre? Regáleme su nombre. ¿Cómo llama Yo, usted? mi nombre es Diana Carolina Cadena Mejía. Muchas gracias, Diana Carolina. Sí, señora, Muy amable. que vaya con Dios. Ah, ¿cómo es su nombre, madre? Mi nombre es Oray. ¿Cómo llama? Oray. Oray, sí, muchas gracias. Señora, Muy la amable. orden. Muy amable. Oiga, pero Aguacates. a ustedes les han pedido papel y todo en el camino. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo están buscando. Oiga, pero sí, tienen cara peligrosa. Les han pedido de todo. Ah, se compraron los aguacates y también limones. La gente de San Roque es muy amable. Desde San Roque, en la esquina volteamos a la derecha para encaminarnos ya al Cabo de la Vela, que es el que vamos a tomar ya. Debe esperar a que pasen, no sé qué serán, parecen ovejas. En Rincón Hondo, en el Cesar, la explotación de carbón a cielo abierto ha sido una actividad económica importante en la región, generando empleo e ingresos para la comunidad. Sin embargo, es importante mencionar los impactos ambientales y sociales que esta actividad puede generar y la necesidad de implementar medidas sostenibles para su desarrollo. Vamos entrando a otro peaje. Desde el peaje Pailitas y el peaje Rincón Hondo hay 77 kilómetros. Tengo colpas, niña, lo reviso. Muy gentil. Peaje Rincón Hondo vale 12,200. Palmitas es el resultado de la admiración y el uso del sombrío de una palma de característica especial ubicada en el marco del camino real entre la Jagua de Ibirico y Chiriguaná. Vamos pasando por Palmitas. Estamos pasando por la locación de la Jagua de Ibirico. El nombre de la Jagua de Ibirico, de esta forma colombianado, se utiliza a mediados del siglo XVIII, puesto que el sitio era conocido anteriormente con el nombre de El Rincón. En mediaciones a la Jagua de Ibirico, el primer asentamiento urbano reconocido como fundación fue Becerril de Campos, cuya autoría se reconoce al capital Bartolomé Aníbal, vecino de Valledupar. Este se llama el pueblo de Becerril, a orillas de carretera. En el norte de Colombia, en las inmediaciones del departamento del Cesar, sorprende ver en medio del paisaje dominado por el verde gigantescos cráteres lunares de tono desértico y opaco. Son áreas de extracción carbonífera. Casi la mitad de la electricidad del planeta se genera a partir del carbón térmico.
Llegamos a la localidad de Codazzi y seguimos subiendo. Codazzi, Cesar, Colombia, un municipio reconocido no solo por su próspera actividad agrícola y ganadera, sino también por su invaluable aporte a la cultura vallenata. Entre el peaje Rincón Hondo y el peaje San Diego hay 87.9 kilómetros. Este peaje tiene también Colpás, el peaje de San Diego. Se supone que lo registra el chip y se hace el pago automático. ¿Lo registró, niña? ¿Tiene Colpás? Sí. Muy gentil, gracias. Ya lo registró, 6.200. La ventaja del Colpás es que pasa uno de una. Llegamos a San Diego, tierra de juglares vallenatos. Entrando a La Paz, otro sitio de juglares vallenatos, lo que es La Paz, San Diego y Codazzi, sitio donde han nacido los exponentes vallenatos más grandes de toda esta zona. La Paz, en el Cesar, Colombia, es un municipio que combina su importancia económica agrícola con su rol como centro de servicios locales y su rica tradición cultural. Vamos a arrimar a Valledupar, desviamos 10 kilómetros de la ruta, a buscar almuerzo en Valledupar, a hacer una pasada por el río y buscar almuerzo. Valledupar, un importante centro para la producción agrícola, agroindustrial y la ganadería en la región comprendida entre el norte del departamento del Cesar y el sur del departamento de La Guajira, en el punto intermedio de las dos cuencas de explotación carboníferas más grandes del país, Cerrejón al norte y el complejo minero La Loma, La Jagua al sur. No queríamos irnos sin conocer el sitio de inspiración de la canción Sirena Encantada del río Guatapurí, de autoría del compositor vallenato Rafael Escalón. Se inspiró en una leyenda popular profundamente arraigada en la cultura y tradiciones de Valledupar. Cuenta la historia que hace mucho tiempo en las riberas del río Guatapurí vivía una hermosa joven llamada Úrsula, quien era conocida por su vanidad y desobediencia. Un jueves santo, a pesar de las advertencias de su madre, Úrsula decidió ir a bañarse al río, desafiando la tradición que prohibía tales actividades en ese día sagrado. Al sumergirse en las aguas del Guatapurí, Úrsula experimentó una transformación mágica. Su cuerpo se fusionó con la cola de un pez, convirtiéndola en una sirena. Condenándola a vivir en las profundidades del río, Úrsula cantaba con su voz melodiosa y melancólica, lamentando su destino y anhelando regresar al mundo humano. En este sector tenemos la historia de la sirena en el río Guatapurí, en Valledupar. El río Guatapurí, que atraviesa la ciudad de Valledupar, ofrece un escenario perfecto para disfrutar de una tarde en familia llena de diversión, naturaleza y cultura. Y en una plazuela junto al río poder apreciar los homenajes a cantores vallenatos. Monumento a Carlos Vives de la bicicleta, y al fondo tenemos el monumento de Jorge Oñate. Diomedes Díaz y Martín Elías en el monumento de Diomedes Díaz. En este día recorrimos 491 kilómetros. En Valledupar los hoteles eran muy costosos. Continuamos el recorrido hasta San Juan del Cesar, sitio donde nos hospedamos. Vamos a quedar en este hotel. Ya mañana madrugados nos vamos para Uribia. Muchas recomendaciones y nos comentan muchas cosas, que es peligroso incluso irnos para Uribia porque estaríamos llegando de noche, que nos quedáramos aquí en San Juan. Muchas recomendaciones incluso de la misma policía. Nos vamos a quedar aquí, no sabemos cómo es de aquí para arriba, si realmente es peligroso o no. En este hotel nos quedamos 140 por pareja. Y desayuno en la mañana para continuar para Uribia y mirar cómo realmente es el camino. Sí hay como muchas recomendaciones de la gente del peligro, que atraviesan lazos en la vía, que encuentran mujeres embarazadas, muchas advertencias de las personas. De aquí para arriba, pero vamos para allá. El vehículo que está manejando, ¿cómo es que llama, mi amigo? Mototaxi. Ah, son las mototaxis de allí. Ah, bueno, muy gentil, mi amigo. ¿Cuánto vale una carrera con ellas? Aquí mismo en el pueblo, 2000, por ejemplo, para ¿Cuántas personas caben acá? 5. Ah, bueno, muy gentil, muchas gracias. Claro. Bueno, mijo, felicidades. Bueno.
Del peaje San Diego al peaje San Juan del Cesar, La Guajira, 98.1 kilómetros. Peaje San Juan. ¿Me registró el Colpás? ¿Cuánto vale el peaje aquí? Aquí me cobran. Gracias, mi amable. En este peaje no cobran, apenas lo van a empezar a montar. Que el peaje no lo estén cobrando no quiere decir que lo van a quitar. Este va a ser un cobro seguro. ¿Usted qué opina? ¿Lo quitarán? Déjame el comentario en la caja de comentarios debajo del video. Tanqueamos en distracción 115.000 pesos. Ya es la tercera tanqueada. El municipio de Distracción y el municipio de Fonseca distan 1.7 kilómetros y pertenecen al departamento de La Guajira. Fonseca, otra pequeña ciudad aquí para este lado. Fonseca es importante por su cultura arraigada, su economía local, su historia significativa, su papel en la educación y la salud regional, y su atractivo paisajístico, todos elementos que contribuyen al desarrollo y la identidad de la región Guajira en Colombia, y en 12 kilómetros llegamos a Barrancas. Y de la tierra de Lucho Díaz estamos en Barrancas. Barrancas va más allá de ser la tierra natal de una estrella de fútbol. Es un municipio con una rica historia cultural y tradiciones que lo convierten en un destino atractivo para los visitantes. Vamos ahora por Papayal. Papayal es conocida como la Puerta de La Guajira por ser la entrada principal al departamento desde el sur, el pueblo que le rinde homenaje al cactus. El municipio recibió su nombre por la abundancia de árboles de papaya en la región. A 30 kilómetros se encuentra el corregimiento de Cuestecitas. La vía da mucha confianza, no nos hemos encontrado nada raro, solo un puesto de control policial y muchas recomendaciones. Gran cantidad de chivos y de ovejos pastan libremente al lado y lado de la vía y son muy cuidadosos de pasarse la calle. Y llegamos a Cuestecitas, un pequeño corregimiento del municipio de Albania. Vamos pasando por la localidad de Acuestecitas. El contrabando de gasolina desde Venezuela cambió el panorama del pueblo. Fue conocido por sus famosas almojábanas y queques. A un lado de la Albania. La vana ilusión de progreso que prometía el Cerrejón hace 20 años se desvaneció y hoy solo se ven pimpinas, canecas, banquera y miseria por doquier. Y pasamos por un peaje que solo le cobra a tractocamiones o camiones de 2 ejes y 6 toneladas. A los automóviles no les cobra. Vamos por una vía privada abierta al público. La mina de carbón más grande de Colombia, la Cerrejón. Estamos bordeando la línea férrea que conduce a la mina. Vamos en una recta vía Uribia. Muchos chivos o ovejas, algo se atraviesan el camino y pastan alrededor de la vía. Se pasan muy seguidos, son como chivos. Muy recto el camino. Llegamos a este cruce de caminos. Hacia este lado a la izquierda se va para Riohacha, a la derecha va a una localidad y si continuamos la vía recto vamos para Uribia, ya integrándonos a La Guajira. 4 vías se encuentran en un camino de crecimiento y desarrollo, consolidándose como un punto estratégico de conexión vial, un centro cultural vibrante y un destino turístico con gran potencial. Un puesto de control, pero ya estamos muy cerca de Uribia. Los peajes humanos, también conocidos como alcabalas o retenes, son puestos improvisados establecidos por comunidades indígenas wayú en las carreteras de La Guajira, especialmente en la entrada a Uribia, la capital del departamento. Estas alcabalas han generado controversia y debate en los últimos años debido a las diferentes perspectivas sobre su significado y las acciones que se deben de tomar. Que no dejan pasar. Tiraron varias llantas y chamizos a la vía. Incluso está la policía, pues la policía no hace nada. Ellos simplemente tapan la vía y como que están cobrando un peaje. Las comunidades wayú que establecen estas alcabalas lo hacen como una forma de obtener ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentación, agua, salud y educación. La pobreza extrema que afecta a gran parte de la población indígena en La Guajira los impulsa a buscar alternativas para subsistir. Aquí empezamos los peajes
Las alcabalas también tienen un significado cultural para los wayuu, el intercambio de productos como artesanías o alimentos a cambio del paso por la carretera se percibe como una práctica ancestral de reciprocidad y solidaridad. Ahí están las pimpinas de la gasolina que traen de Venezuela. Aunque Riohacha es la capital oficial del departamento de La Guajira, Uribia ha ganado este título honorífico por ser el municipio con mayor población indígena del país. De hecho, se estima que el más del 95% de sus habitantes pertenecen al pueblo wayuu. Hay estudiantes, gente de la comunidad, se dice mucha gente de la tribu de La Guajira, wayuu. La vida en Uribia, La Guajira, está enmarcada por una fuerte interacción entre la cultura indígena y la modernidad. Vamos a coger de aquí para arriba para llegar al Cabo de la Vela, si en caso tal pues nos tocará devolver. Pero ya ese fue el primer tapón, la policía ahí muy pasiva, pues había mucha gente taponando la vía, eran puros muchachos enmascarados. Hasta ahí pudimos llegar. La Plaza Colombia, también conocida como Plaza Mayor, es el corazón del centro histórico de Uribia. Rodeada de árboles y edificios emblemáticos, la plaza es un lugar de encuentro y celebración para la comunidad wayuu. ¿Cómo las tienen? ¿Cómo? Así en estos, así en cierto. Eso es lo que pide ella, pero como yo soy local, yo soy de aquí de Uribia, me la paga 40. Estamos en la Plaza de Uribia. Una plaza amplia, bien bonita. Esto podría ser un maravilloso sitio de turismo. La iglesia María Inmaculada Concepción, también conocida como la Catedral de Uribia, es el principal templo religioso de la ciudad. Ubicada frente a la Plaza Colombia, la iglesia es un símbolo de la fe católica en la región. Y nos vamos para el próximo video. Salimos ahora en los vehículos para el Cabo de la Vela y posteriormente subir hasta Punta Gallinas. Acompáñame en la próxima aventura.